Bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos aquí amigos de la India. Hoy es martes 14 de enero del 2020 y hacemos la sesión 45 de los misterios del yoga. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada y lo estamos transfiriendo a diapositivas. El texto es exactamente el mismo, solamente este estudiante aporta la composición, la interpretación por parte mía y por parte del grupo. Como de costumbre, los dos cuadros de Nicolás Roerich, La Vía Shambhala y Tíbet 1936. Allí nos habla del monte Everest iluminado por la luz del sol, reflejando un color rojo precioso, un color iniciático, ¿verdad? Y abajo tenemos las mismas montañas nevadas, cubiertas de nieve, y tenemos una stupa en referencia clara a la enseñanza esotérica, a las tradiciones místicas o religiosas, ¿no? Bien. Empezamos siempre con esta diapositiva. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Sabéis que nosotros tenemos unos cuerpos involutivos constituidos con la materia que los pites lunares pudieron sustanciar procedente de la cadena lunar. Es el karma del logos planetario, la luna la tenemos a un tiro de piedra de la Tierra y prácticamente nos afecta completamente. Cuando la Tierra, se pone entre el Sol y la Luna, tenemos plenilunio, y cuando es la Luna la que se pone en el medio, entre el Sol y la Tierra, tenemos novilunio, ¿verdad? Plenilunio, todo iluminado. Es un cuerpo muerto, no tiene vida, no gira, y cuando es novilunio, todo oscuro, ¿verdad? Bien. Esto procede de los misterios del yoga del capítulo primero. Bien, nos quedamos en esta sesión del capítulo 10, que prácticamente es la última diapositiva. Dice, extremando el significado del tema, podríamos decir que hablar es invocar desde el ángulo esotérico y que se le recomienda muy especialmente al aspirante espiritual que hable poco y piense correctamente, pues hablar y pensar mucho implica cargar los éteres con una serie de sonidos que, convertidos en colores, atraen multitud de elementos débicos, los cuales se introducen en el aura etérica y precipitan determinados hechos. ¿Qué precipita el hablar mucho? ¿Qué pasa a las personas que habitualmente hablan? ¿Qué les pasa de vez en cuando? No siempre, pero les suele pasar, que se quedan sin energía. Se desgastan, se desvitalizan, vaya. ¿Por qué? Porque el hecho de hablar continuamente y hablar de 40 temas que no tienen razón de ser y sobre todo no de forma concentrada, implica que el Deva no puede construir la imagen correcta, no construye formas. ¿Y qué sucede? Pues que el Deva no es que se maree, es que nos marea a nosotros. Y cuando estas personas, estos compañeros, compañeras, aparecen en los grupos, y de estos casos tenemos algunos, no se puede mencionar porque estamos grabando, pues al final generan una corriente energética que dices, ¿por qué no te callarás? Porque claro, desvitaliza continuamente y altera el orden de los éteres de la sala, por ejemplo. Pero esto hay que aceptarlo, porque vivimos en un karma, en un país que es latino y tiene tendencia a hablar. Pero no olvidemos que hablar es invocar, pero para hablar hay que tener en cuenta lo siguiente. En un idioma, ¿qué es lo importante? ¿Los consonantes o las vocales? En el nuestro son las vocales, todo es importante, pero cuando no pronunciamos bien las vocales, ¿qué decimos? No vocaliza correctamente. Por lo tanto, si solamente aparecen consonantes, ¿qué palabra será la que estará pronunciando? Hay gente que le cuesta mucho vocalizar. Y sabéis que la radio, cuando sale la radio, hace finales del siglo, principios del siglo XX prácticamente, finales del XIX, principios del XX, buscan a personas, actores de doblaje, actores de voz. Y realmente la voz, que los actores de teatro trabajan muy bien la voz, y sobre todo la gente que se dedica al canto, modula los sonidos, y si tuviéramos visión clarividente veríamos las formas. Si pudiéramos asistir a una ópera como esta que se está haciendo ahora aquí, que hay que pagar un riñón para verla, y viéramos a la prima donna, la primera soprano cantando un aria, y tuviéramos visión clarividente, íbamos a ver muy bien lo que el señor Verdi, Sesaida,
el señor Verdi imaginó en ese momento, porque está contenido en ese canto. Entonces, cuando hablan correctamente, hacen un castellano o el idioma que sea y lo vocalizan bien, yo no sé si vuestra sensibilidad os permite detectar lo que hay detrás. Yo con 5 años recuerdo que me subí en una silla y la radio que tenía mi madrina, estaba con ella, estaba a esta altura, lo tenía en una repisita, le había hecho una funda bordada, porque aquello era un objeto de culto. La radio aquella radio estaba conectada a la corriente con un transformador gordísimo y aquello sonaba de maravilla. Pues yo iba con la intención de ver si había alguien hablando detrás. A ver, es normal. Y a mí me llamaba la atención, y me sigue llamando todavía la atención, la voz. Y por la voz he podido descubrir en este mundo, sobre todo en el mundo esotérico, muchos acontecimientos espirituales importantes para mí y para el grupo. Yo os pido que si vais al cine, que os gusta el cine, los actores de doblaje españoles son excelentes. Tienen un castellano perfecto y sobre todo una vocalización perfecta, aunque hablen rápido. Y eso es una cosa muy, muy importante, la dicción, la dicción correcta del idioma. ¿Para qué? Pues para que el Deva construye y se acabe sustanciando algo claro. No es lo mismo soltar un discurso atolondrado donde no se entera nadie y solamente sale la mala sombra que tiene uno guardada en el plexo solar, que hablar de forma ordenada donde predomina el vehículo mental, aunque te estén diciendo algo terrible. Un señor que hablaba de esa manera, yo conocí a un señor hacía muchos años que había conocido a otro que había ido a un discurso de Hitler. Si digo, ya tenemos unas edades, y esto fue hace 40 años, y este señor era alemán, y le había contado a este segundo, que lo que decía, la gente quedaba galvanizada. Eso pasó con Franco, pasó con Mussolini, pasó con de Rusia, el Stalin, con Mao Zedong y sobre todo el que se lleva la palma es Fidel. 8, 9 o 10 horas hablando en los discursos al Comité Central y ahí estaba el hombre y venga y bla. Un uso del centro laríngeo potentísimo, ¿no? Un mercurio que seguramente muy bien aspectado, ¿verdad? Y luego hay otro en la extrema derecha italiana creo que ya falleció, que también se podía estar horas y horas y horas y horas hablando. Es una característica del alma, aunque no nos guste lo que digan. Y es importante que tengamos en cuenta que el centro laríngeo se ha hecho para hablar, pero para hablar correctamente, y tiene que ser pensamiento abstracto, cuidado que es el átomo manásico permanente, y modulado de tal manera que se pueda transmitir el mensaje en palabras inteligibles. No inteligentes, no, inteligibles, que se puedan comprender, ¿verdad? Yo os invito a que si escucháis la radio o veis la tele, que os fijéis no en la cara y en los maquillajes de los locutores, de las locutoras, o presentadores o periodistas, como les queráis llamar, y os fijéis en la voz, lo que os resuena en la voz. Porque en la voz está la clave, ¿eh? ¿Sí? ¿Quedamos así? Pasamos. Dice, mantra en yoga es un ejercicio universal que empezó a actuar desde el momento mismo en que el ser humano, en el inicio de las primeras razas, empezó a emitir sonidos guturales, al principio organizados más adelante, hasta que convertirse en un definido lenguaje. Hay que pensar, pues, que los primeros sonidos emitidos, como expresión de una naturaleza primitiva, no podían invocar ni atraer elementos débicos de elevada jerarquía, sino grupos de entidades elementarias, el aspecto más inferior de los devas, que utilizaban dichos sonidos para crear condiciones normales, naturales y kármicas que precisaban aquellas primitivas sociedades humanas. Y sigue, puede ser comprendido así por analogía que cualquier tipo de civilización viene condicionada por el lenguaje en ella utilizado y que cuanto más refinado sea el lenguaje, mejor será aquel tipo de civilización. ¿Qué nos está diciendo? Que las primeras humanidades, y bueno, vamos a decirlo de otra manera más asequible, cuando una persona habla de manera correcta, fijaos en el nivel que emana. Una persona que tiene pocos recursos económicos
y que la vida le va como le va, es más complejo de que hable correctamente. ¿Me explico? Lo habréis notado, ¿no? Hombre, yo de pequeño me daba cuenta que la voz, no la del comandante de puesto de la Guardia Civil, que eso es otro tema, pero la voz del señor que hacía de alcalde, o sobre todo del cura, el referente para mí ha sido desde muy pequeñito el sacerdote, el que me bautizó. Curiosamente, la voz esa me dejaba, algo me decía dentro, no sabía lo que era. Y cuando ya de más joven empecé con el tema del mantra, los mantras, y empecé a adentrarme en este tema, me di cuenta que aquel señor lo que estaba haciendo era, aparte de invocar directamente, aquella voz tan rehablada, sabéis que Córdoba tiene un primer rayo muy claro, es un Tauro muy afinado y tiene un aspecto voluntad muy marcado. Y además la gente de Córdoba, ciudad, la campiña, a lo mejor no tanto en el norte, que es más mancha, tienen fama de ser rehablados, es decir, que cuando dicen una palabra la llevan hasta el final. Comió, no, ha comido, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, que incluso, sabéis que aquí en el catalán utilizamos el barceloní, que no acaba, por ejemplo, si estuviéramos en Lleida diríamos fuster, ¿no? Aquí diríamos fusté, ¿oí que sí? Porque tiene un aspecto más castellanizado y aquí la Generalitat cogió el estándar del barceloní como homologable para todo el castellano del catalán, ¿no? Pero digamos que cuando se utilizan todas las consonantes, se lleva hasta el final, lo que se está es impostando, es decir, invitando a que eso se manifieste. ¿Sabéis por qué hay tanta referencia últimamente al tema del Estado de Derecho, al Tribunal Supremo y a la Constitución? Por esto, lo repiten como un mantra. Y si lo creen, bueno, pues créetelo, si nadie te dice que no. Nadie te dice que no. ¿Me explico? Es como decir, somos todos iguales ante la ley. Bueno, créetelo. Dilo tú también. En la práctica somos todos iguales ante la ley. En la práctica todos tenemos las mismas oportunidades. Me diréis, esotéricamente sí, porque Dios sale cada día, bueno, está siempre ahí y nos está alimentando. Sí, pero los humanos hacen lo posible y lo imposible para que eso no sea cierto. Porque si fuese cierto, no tendría sentido que los que están en los altos funcionarios del Estado, por ejemplo, su bisabuelo era ya funcionario, el otro. Caramba, qué suerte habéis tenido, ¿no? Y no pienso mal. Digo que no hay ese principio, en principio de igualdad de oportunidades, el famoso Pío, ¿no? ¿No solicitasteis ninguna beca nunca? Yo solicitamos una, para mí, y me figuraba eso, la ley del principio de igualdad de oportunidades. Nada. Y encima diciendo que mi padre ganaba más, que es mentira. Pero en fin, que ahí se queda la cosa. Es para deciros que eso, ni antes, ni ahora, ni después, se consigue. Ahora, afortunadamente, la educación es universal y ese problema pues ya no lo tenemos, ¿no? Generamos condiciones kármicas con las palabras, pero no es por lo que la gente piensa que te has acordado de la madre de fulanito o has llamado imbécil al otro. No va por ahí el tema, eso no tiene ninguna importancia, eso lo dicen para hacernos perder el tiempo. Ojo, cuando estamos hablando de amor o de libertad o de cualquier tema, ojo la intencionalidad que ponemos detrás de todo eso. Y muy especialmente, ojo con nuestra cabecita y lo que lleva dentro. Porque aunque estemos leyendo un texto sagrado y si dentro tenemos porquería, las palabras que supuestamente que están dichas para alabar, en el fondo son dardos envenenados. Y de estos, el que os sirve, está aquí en este momento, puede dar fe de muchísimas oportunidades que ha tenido de ver gente que decía grandísimas cosas, nos amamos todos, Dios nos ama, y una maldad y una frialdad y una crueldad dentro que era para poner los pelos de punta. Imagino que esta experiencia la habéis tenido, ¿no? Pues os digo, cuidado, observar detenidamente el timbre de voz, ¿eh? Esto se suele dar mucho en grupos de instructores, coachings, de esto que está tan de moda. Lo que había antes era otra cosa, también eran coaching, entonces se le llamaba así, el famoso entrenador personal, ¿no? Pues que sepamos que el único entrenador personal que hay es la propia alma. ¿Me equivoco? ¿Sabéis quién se equivoca? Yo, nadie más. ¿Continúo?
La cultura de un pueblo, insistimos, viene condicionada por la calidad de los sonidos emitidos y por el poder ejercido por los mismos sobre los elementos débicos, los cuales lo mismo pueden crear la belleza objetiva de una sociedad griega como la fealdad de una sociedad prehistórica viviendo en las cavernas. ¿Lo aplicamos en sentido literal? No lo podemos aplicar en sentido literal. La belleza, la cultura de un pueblo, insistimos, viene condicionada por la calidad de los sonidos emitidos y por el poder ejercido por los mismos sobre los elementos débicos. Por el pueblo, ¿no? Entonces, ¿la ley del karma qué es? Cuando en el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo se dice que cumplamos nuestra parte en la obra una mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra, ¿qué se está diciendo? ¿Que dejemos de generar karma? ¿Que seamos buenas personas? ¿O que realmente entendamos el poder creador que tenemos a través del centro laríngeo? Podemos bendecir y podemos matar con la palabra. ¿Por qué? Porque hay devas que nos van a seguir. No es que la palabra mate, es el deva que coge el mensaje y va a cumplir la orden. Queda el ábrete sésamo famoso, un mantra para invocar ¿qué? A un elemental muy poderoso. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? Bien. Dice, la diferencia entre ambas civilizaciones es siempre en orden a sonidos. Los hombres que vivían en las cavernas emitían sonidos guturales que sólo podían oír y responder a ellos. Aquellas entidades débicas que dirigían la evolución del reino mineral. Aquellas primitivas sociedades humanas debían forzosamente vivir de acuerdo con las condiciones creadas por sus semiarticulados sonidos, y las rocas y las hendiduras de las piedras constituían su medio natural de vida y de expresión social. Claro, si era tan básico, vivían en cuevas que no estaban ni formadas, ¿no? Y si somos muy refinados, vivimos en el Palacio de Schönbrunn o en una mansión con todo, ¿verdad? Pero el refinamiento es también de interior, porque no solo de palabra. A ver, no va por ahí esto. No te quedes con la palabra. La palabra es lo que te va modulando las condiciones objetivas, viene de dentro hacia afuera. Pasa el tiempo y después de millones de años tú tienes una casa, tienes un coche y tienes vacaciones y un buen trabajo. Y has sido durante vidas utilizado por ti como alma la articulación de los sonidos. El mensaje que hemos ido emitiendo vida tras vida nos ha creado las condiciones objetivas en las cuales nos desenvolvemos. No es el hecho de ser buenas personas ni de recitar la gran invocación cada día, no, es el examen a diario. Y cuando se tiene algún nivel elevado es al milímetro. ¿Me explico? ¿Lo vemos? Entonces, a ver, primitivos ¿en qué sentido? Que no le podemos dar un palacio porque todavía no tienen capacidad de respuesta para eso, ¿verdad que sí? Lo que hablamos la semana pasada también y en el retiro. A ver, ¿por qué es tan importante comprender qué grado tenemos? Así como pensemos y articulemos las palabras, siempre actuando de manera neutra, detrás, así configuraremos un esquema donde nuestro karma se irá acrecentando, se irá solventando y sobre todo adquiriremos conciencia, porque lo que no importa que tengamos un mal karma, lo único que importa es que tengamos conciencia. A ver, si uno es consciente de que le ha venido en esta vida lo que le ha venido y no culpa a nadie, es decir, no se sale por la desviación estándar, la culpa es del otro o el de arriba, ya ves tú, si el de arriba no tiene otra cosa que hacer que preocuparme de mí, mísere de mí, pobre de mí, cuando somos casi 8.000 millones en la Tierra, ¿no? Y seguramente con más problemas que yo. Si uno comprende eso y no culpabiliza a nadie, no interactúa de forma negativa, no está llamando a determinadas entidades que le crearán más dificultades, es decir, se van a dedicar estos devas a ponerte lacitos entre los tobillos. Y un día te los van a poner como una cadena como para atar al burro, ¿no? Y ya verás el tortazo que te vas a dar. Y dices, ¿por qué me pasa esto? Pues me pasa porque continuamente estoy utilizando el potencial mayor que tengo, que es mi mente, mi palabra, ¿y a qué lo dedico? A construir formas barrueras, caducas, que solamente sirven para hacer daño. ¿Lo entendemos?
Está en nuestras manos solventar la cuestión. Lo que sucede es que por mucho que intentemos ahora cambiar, no penséis que se va a borrar todo lo que hemos construido mal, ¿eh? Esto no es una esponja y lo quita todo y brilla más, ¿eh? No va así, ¿eh? ¿Lo vemos? Continuamos. Dice, a medida que los sonidos guturales fueron articulándose, cuando la mente y la sensibilidad empezaron a funcionar, fue utilizando un lenguaje preciso de relación, la invocación débica se hizo más directa e imperiosa y el ser humano creó, a través de aquellas misteriosas entidades invisibles, condiciones más propicias a la expresión de su íntima naturaleza espiritual. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Que si hablamos correctamente y articulamos el sonido correctamente, vocalizando correctamente, el trabajo de invocación débica ya está realizado. ¿Lo vemos o no? Porque será coger un mantra, el que nos digan, por ejemplo, Pepito, ¿no? O tomate. Tomate. Entonces, eso ya tendrá una respuesta inmediata y se construirá. Pero si no sabemos ni hablar en nuestro idioma, no, es que yo pienso correctamente, perdona. Si uno piensa correctamente, tiene que salir el sonido correctamente, porque si no, no vale. Además, hay que ejercitar la voz, ¿no? Y la persona que está sola, no tiene contacto con los humanos, ¿qué sucede con la voz? Habla uno consigo mismo, con las paredes, con las cabras, con el sol, con las nubes, con las plantas. Yo he visto gente hablando con las plantas en un jardín, ¿eh? Y no están locos, sino que lo viven así, ya está. Pregunto. Bueno, tú sí, ya lo sabemos, y con los gatos también. Ah, pues deberías tenerlas. Sí, pregúntale si se bañan 2 veces en el mismo río, ya verás tú. Aquí no te le preguntas cómo están. Mírala. Vaya, madre. Vaya. Bueno. Pues plántate una tomatera y háblale y a ver si te da tomates con pepitas de oro. Sí, tomates con sabiduría. Sí, los hay. Sí, ahora hay eso. Ahora es de esto, hay de esto ahora. ¿Lo vemos? Según vamos aprendiendo a entonar correctamente, a invocar, los devas serán distintos. Porque hay épocas de nuestra vida, seguramente ya pasadas, donde no dábamos una. Vamos, aquello de decir no doy una, ¿eh? Sí, todo al revés. Y sin embargo viene otra y dices, caramba, ¿pero qué ha pasado? Yo soy el mismo. Ojo, porque si miramos un poco fríamente, hemos cambiado la forma de hablar. No que digamos palabras más refinadas y que en lugar de acordarnos de la madre del vecino, hablemos de temas espirituales. Eso no indica evolución, ni mucho menos. Es el trasfondo, que al principio no todo el mundo va a ver, pero los resultados del trasfondo nos deberían decir, caramba, aquí se ha producido un milagro. Y el milagro es que en lugar de hablar como Pepito, hablo como yo, el alma. ¿Lo vemos? Yo soy ese, ¿sí o no? ¿Continúo? Perdón, una pregunta. Dime. ¿Por qué comentabas el otro día que pronunciásemos las vocales de nuestro nombre? Esto es para invocar la energía que te corresponde en esta vida. Por ejemplo, A, ¿no tú? A. Tú, Santi, A, I, ¿no? Ay, A, I. O, I, A. O, I, A. I, A, O. O, E, O, ¿no? ¿Lo has hecho alguna vez? Pues hazlo un día, varios minutos. O, E. No, O, E, O. Háblalo, dilo, y ya verás luego. U. Va bien si hablamos en público. ¿O cómo le llaman a esto de las vocalizaciones que hacen antes de hablar y de cantar? Para empezar a despejar la gargantuela. ¿Lo vemos bien? A ver, si es un centro, es el átomo permanente. Los armónicos, perdón. Los armónicos. Si tenemos este centro tan poderoso y tenemos tantísimo poder a través de la palabra, esforcémonos un poco, porque a través de la palabra hemos configurado nuestro propio karma, ¿eh? Todo lo que tenemos y que objetivo
procede de la forma en que hemos hablado en esta y en anteriores vidas. Así que nada de que se equivocó la cigüeña y me estafaron con la compra de un piso, ni nada por el estilo. ¿Queda claro? Sí. ¿Continuamos? Dice, podemos decir al respecto que Grecia llegó a ciertas elevadas concepciones de belleza plástica más por el cultivo del lenguaje selecto y profundamente filosófico que por la habilidad de sus artistas, que no obstante supieron plasmar en mármoles gloriosos un tipo de arte y de civilización que constituye todavía el asombro de las generaciones actuales. Fueron aquellos selectos sonidos los que provocaron en el éter aquella conmoción débica, reproducida más adelante en la época del Renacimiento, que permitió la exaltación de sus artistas y la necesaria inspiración para provocar un género distinto de arte creador, lleno de belleza y equilibrio. A ver, nombre de un escultor griego poco menos que divino. Yo vi las copias que hay allí en Olimpia y bueno, yo no sé dónde estaba el modelo porque esos cuerpos en el plano físico, con gimnasio sí. ¿Cómo se llamaba ese escultor? Miró en Grecia, la antigua Grecia, Fidias. Y luego hubo Miró, entonces dice el discóbolo de Miró que está en el Louvre. Sí, la Venus de Milo. Luego en el Renacimiento está el gran Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, que hizo en el David, hace el arquetipo del ser humano. Si se mira bien, tiene mucho que ver con el papelito ese que está en el Louvre también, pequeñito, que es el estudio de anatomía, o el Vitruvio, que también se conoce, el hombre de Vitruvio, que es un pentáculo magnífico. Si lo vemos bien, las proporciones son perfectas, pero en la calle existe eso. Una sueca. Una sueca. Vaya. Estamos hablando de Grecia. Además, no olvidemos que Grecia, todo lo que pasó, los famosos 7 sabios de Grecia, de donde vienen todas las ideas que tenemos de filosofía, de matemáticas, esotéricas, Grecia fue un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Pertenece esa época de esplendor a la época axial, que empieza en el 600 a.C. aproximadamente, o 500, hasta el 500 después de Cristo. Son un periodo de unos 1000 años, y ahí tenemos a Buda, a Confucio, a Lao Tse, tenemos al venerable Platón, al venerable Sócrates, al venerable Pitágoras, y bueno, llega hasta los primeros, hasta ¿cómo se llama? Tenemos al Cristo, al Nazareno, el San Benito de Nursia. Toda esta gente sobre todo él, recopiló toda la enseñanza que había, la tradujo al latín, porque si no, lo hubiéramos perdido todo. No hubiera llegado nada ni de Platón, ni de Sócrates, ni de nada, si no hubiera sido por el equipo. Pues sabéis que se quemó la famosa biblioteca de Alejandría, o la quemaron. Las malas lenguas dicen que la quemaron, pero bueno, y que lo que se quemó no vaya para nada. No lo sé. Dime. La raza griega, los griegos, sí. Los pelasgos, ¿no? Los antiguos pelasgos. ¿Dónde están ahora? Porque claro, no existe. Todos aquellos. Eso no existe, Grecia no existe. Lo que hay es un revival hecho por estos panhelénicos del siglo XVIII, los románticos. En el siglo XIX, el famoso británico Lord Byron fue allí, perdió la vida allí. Bueno, iban a recuperar algo que en el plano físico no existe. Es decir, la idea de esa Grecia inmortal, la prueba la tenemos que es un país que entró en la Unión Europea, entraron antes que nosotros, pero por dentro, yo estuve hace ya muchos años allí y francamente yo me hice cruces de que ese país estuviera en la Unión Europea, con todos mis respetos. Hay que entender que esas almas han encarnado en otra. Aquello fue un momento histórico de la humanidad que vinieron grandes avatares, grandes iniciados, tomaron un cuerpo físico, hicieron un trabajo, volvieron en el Renacimiento, porque son almas de tercero, de cuarto, de quinto rayo, muy avanzadas, hicieron un trabajo sublime. De hecho, Tibetano habla del caso del famoso Choján de quinto rayo, el maestro Hilarión, más conocido como San Pablo, o el Platón, ¿no? Y lo menciona como un pequeño avatar. Y lo es, como es un pequeño avatar, sí que lo es. Pero claro, es un pequeño avatar de quinto rayo.
Y eso está muy relacionado con el rayo de síntesis, el avatar de síntesis, porque el quinto reino y la era de Acuario llevan el quinto rayo, no el séptimo. El séptimo será lo que se construya utilizando la energía arquetípica de quinto, que es la investigación. Claro, la gran conquista de este siglo XIX y XX sobre todo y XXI es la investigación. Y sin investigación, sin buscar y buscar, es decir, picar piedra, el polvo, reducirlo y hacer teorías y ensayarlo, eso es aprender. Eso es lo mismo que vivenciar cientos de encarnaciones aprendiendo a hablar. Es científico. Claro. El quinto rayo es científico. Todos los rayos, cuando el discípulo de la línea que sea, del rayo que sea, tiene cierto nivel, es decir, tiene alguna iniciación, todos responden al primer rayo. Lo que pasa que en este sistema solar son todos ellos subrayos del segundo. Pero quitémonos la idea del segundo entendido, cuánto te quiero, no va por ahí. No va por ahí, no. Es otra cosa. ¿Lo vemos? Fue una época, increíble. Pero tú llegas allí y tú ves aquello, y si conoces un poco de la mitología, pues te cuesta creer que allí en Olimpia, que allí donde estaba la famosa cueva aquella que estaba la pitonisa, que todo el mundo iba a consultar, que salía fuego del suelo, lo que salía era gas. Y claro, hay muchísimas novelas de Robert Grace, de Marie Renaud y de este otro que no me acuerdo el nombre, que era de Sudáfrica, me parece que era, o norteamericano. Muchísimas, Gore Vidal también tiene algunas. Si os gusta la novela histórica hay muchísima cosa, pero la novela histórica es historiografía, es un cuento. Y la historia hoy en día es un cuento. ¿Por qué? Porque los hechos objetivos, los datos, cuando pasa el tiempo, pierden todo el carácter que en esa generación le dio. Por ejemplo, ahora nos estamos dando cuenta que todo el sacrificio que hicieron los abuelos y los padres de algunos defendiendo los valores de la libertad en la República, está saliendo gente de la universidad que lo está poniendo en cuestión. Dices, caramba, que están todavía enterrados en las cunetas, que somos el único país del mundo que tiene ese problema. Gente que le da igual. Claro, no se trata de vengarse de nadie, pero sí de hacer un acto de contrición. Esto no toca hacerlo más. Claro, si tú no haces las cosas correctas, como te indica aquí con la palabra, estás condenado a repetir la historia. ¿Por qué? Porque esas entidades que están ahí, no las almas ni mucho menos, sino todo lo que hay alrededor de esos miles de muertos en las cunetas, es una entidad psicológica, un egregor, que se ha ido alimentando y exige una reparación. Es por eso, nada más. Por eso se hacen tratados de paz, pues se hacen símbolos y se coloca una tumba a dos soldados, uno de un bando y otro, por una forma de neutralizar esa energía. No se dice así porque no se sabe, pero la gente que entiende un poco lo sabe. Es que o se hace ahora o eso es un karma para el futuro. Y si no se hace, lo que hay que entender es que se espera que dentro de unos años vuelva otro conflicto para acabar de rematar la idea. ¿Me entendéis? Y eso es malísimo. Es preferible que en esta generación se sacrifique a alguien, se sacrifique directamente en este campo de servicio y no deje ese problema para las generaciones futuras. Porque es muy grave. Por ejemplo, el trabajo que se hace con la Unión Europea es una forma de neutralizar el karma que ha habido en Europa durante siglos y siglos, matándose unos con otros. Y es lo mejor que le podría haber pasado a Europa, crear una única entidad. Lo que pasa que, claro, a esa entidad cada uno va con sus cuestiones personales, que si yo soy muy importante, pero señor mío, déjate tu importancia, porque Europa es tanto Miguel Ángel como Shakespeare, como Cervantes, como Platón o como incluso Rusia. Yo metería a Rusia también, hasta los Urales, metería a Rusia, porque es Europa, porque Tolstoy y Dostoyevsky son Europa, así de claro. Y quien dice esto lo dice todo, los escandinavos todos, incluso los que estuvieron aquí en Al-Ándalus y algunos del norte de África. ¿Por qué? Porque son cultura europea. Hablando de plata, es así. Y la cultura norteamericana viene de aquí, procede del latín y del griego. No nos podemos engañar, a ver, esto hay que tener la conciencia abierta. Pero claro, si ponemos ahí mamparas y mamparas, compartimentos estancos, no vamos a ninguna parte. Claro, cuando generamos karma, tenemos que recordar que el renacimiento viene en un momento cumbre. Después de 1000 años de oscurantismo, se hace la luz.
Y a partir de ahí se inicia un movimiento de edad moderna, digamos a la edad contemporánea. Ahí viene la Ilustración, la Revolución Francesa, y viene la oportunidad de reconocernos como aquellos arquetipos, aquellos ideales de los sabios de Grecia. Si no hubiera sido por los filósofos de la Ilustración, que vuelven otra vez al tema, sobre todo de la libertad, que lo habían tocado todos, pero concretamente Rousseau con el Emile y sobre todo el contrato social y algunos más en otros países, nos hablan del poder que tenemos como grupos. Y eso es muy importante, porque las ideas de libertad, igualdad y fraternidad no es que sean un mantra, es que es la era de Acuario. Libertad, igualdad y fraternidad, pero no las interpretemos la igualdad al pie de la letra, ¿eh? Eso que la gente dice, no, como hicieron los comunistas, tienes un palacio, lo dividimos en apartamentos para que vivan 30 o 40. No se trata de eso, no se trata de eso. No, porque el que tiene el palacio, si no lo tiene, tiene desapego, está en mejores condiciones de evolucionar que el que no lo tiene y lo desea, matando al que está dentro. Eso es lo que hay detrás de esta envidia, llamándosela a veces socialismo, pero es mentira, ¿eh? Ni socialismo ni nada de eso. Dice alguien que militó en un partido socialista, ¿eh? Y que se estudió los textos. A ver, yo lo que he visto es que una cosa es predicar, es decir, un evangelio falso, y otra cosa muy distinta es experimentar. Y cuando uno se mete en el tema esotérico, francamente, hay que entender que hay una razón muy clara. Cada uno tiene lo que se merece. ¿No te gusta? Pues ya tienes otro problema más. ¿Te gusta? Un problema menos. ¿Lo vemos? Dice, fueron aquellos selectos sonidos los que provocaron en el éter aquella conmoción débica, reproducida más adelante en la época del Renacimiento, que permitió la exaltación de sus artistas y la necesaria inspiración para provocar un género distinto de arte creador, lleno de belleza y equilibrio. Una pregunta indiscreta. A ver, la mayoría, bueno, yo os he enviado una selección de música, ¿no? A todos. Os he enviado a Albinoni, os he enviado a Bach y os he enviado al señor Mozart, ¿no? Bien. Albinoni era italiano, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Los demás eran alemanes, ¿no? Más o menos, germánicos. Bien. Con respecto a los alemanes, tienen un 41, un cuarto rayo de alma y primero de personalidad. Cuarto rayo de alma, primero de personalidad. Ahora celebramos los 250 años del nacimiento o de la muerte del señor el que no oía, el de la Quinta Sinfonía, vaya. El de Paralisa, yo compuse esta canción, ¿no? 250 años de que nació, que murió. Bueno, tanto da. Yo creo que estuve en la puerta, y también en la puerta donde nació Goethe, allí en Bonn, ya en el siglo pasado, vaya. Pues, una cosa, ¿qué creéis que pudo pasar en el karma de ese gran país para que después de tener a esos grandísimos avatares de la música, es decir, alguien que se inspiró y que prácticamente bebió inspiración divina, monádica pura, qué karma habría que solventar? A lo mejor viene de los pueblos germánicos, aquellos salvajes que había, los bárbaros. Los vikingos son los nórdicos, los bárbaros. ¿Qué karma habría que pulir? Que a pesar del grandísimo trabajo que ellos realizaron, apareció una bestia terrible que era básicamente el imperio prusiano, la llevaba dentro, el señor Bismarck la tenía en la cabeza, y al final esa magnífica música no consiguió erradicar esa idea mezquina, totalitaria, destructiva, llamada nacionalsocialismo. Se parece a la idea del nacionalcatolicismo, ojo, pasa que aquí no hay tanta voladura mental, no estamos tan elevados. ¿Me explico? Y mira que dices, caramba, esta música limpia el karma, porque armoniza a todos aquellos que le dedican un tiempo para escucharla. Y esos países tienen más tendencia a la introspección. Sabéis que las condiciones climáticas son distintas, son más húmedos, a las 5 de la tarde no se puede estar en la calle, ahí me explicaron que allí mucha gente tenía un piano en su casa, un instrumento musical. Es diferente a nuestro país, que tenemos más luz y claro, queremos estar más en la calle, ¿no? Entonces hay más tendencia a la introspección. Y yo me pregunto, ¿qué habría escondido en ese karma de ese país para que naciera esa idea tan nefasta? Que es una idea acuariana, La idea del nazismo es acuariana como el franquismo, el capitalismo y todos los sismos. Son acuarianos. Todos quieren la solución. Bueno, hay un problema.
El karma no se puede violentar, no se puede convertir a nadie y no se puede violar mentalmente y emocionalmente a nadie. Hay que esperar que madure la fruta. Esas ideas pueden estar bien para un grupo que realmente tienen un nivel muy elevado, y si las miráis bien, es una pésima copia de los ideales que tiene el nuevo grupo de servidores del mundo. Simplemente que el nuevo grupo de servidores del mundo no se preocupa del color de tu piel, ni de si eres de raza blanca o raza negra, no, le interesa solamente el trabajo que haces por el bien del todo. Lo vemos, pues ellos han copiado lo que les interesaba, como coincidían los ojos azules y el pelo rubio, y luego mira por dónde el que tanto defendía tenía una ascendencia judía. Pero si tenemos sangre de todas partes, caramba, a ver, si es que qué tontería es esto, pamplina. ¿Lo vemos? Estamos dispuestos a tener ese alumbramiento, a reconocer el poder que tenemos cada vez que hablamos. Ojo, porque hablar y pensar es lo mismo, ¿eh? ¿O no? ¿No es lo mismo hablar y pensar? ¿Tenéis tendencia a hablar en vuestro fuero interno? Es decir, os sentáis en el sillón y tenéis un discurso con vosotros mismos hablando. ¿O lo consideráis algo nocivo, tóxico y propio de almas que no están bien encaminadas? ¿Os conocéis bien vuestra voz? ¿Os escucháis cuando habláis? ¿Os escucháis cuando habláis? ¿Seguro? ¿Qué reverberan vuestros oídos? En el oído interno, concretamente. Cada vez que habláis, ¿qué sale? Dentro. Cacareo no. Tiene que haber una reverberación buena dentro de los oídos. Tenemos unas edades, yo imagino que no aprendiste a hablar hace 3 días, ¿no? Si es un niño, vale, pero una persona adulta no. Yo cuando oigo mi voz en una grabación no me reconozco. Una pregunta. Cuando por primera vez escuchasteis la voz vuestra grabada en un magnetofón, ¿qué os pareció? ¿Una aberración? Era de otro, ¿no? Sí. Bueno, es que no escuchábamos correctamente, porque es la nuestra. ¿O porque la cambian? No. No. Pero es distinta. Es distinta. ¿Qué queréis? ¿Que tenéis una voz así, vamos, de number one, de speaker de la Cámara de los Comunes? Pues no tenemos la voz de speaker de la Cámara de los Comunes, ni tampoco del Capitolio, ni del Senado, que va. Y aquellos sí que lo saben hacer. Esos speakers, la verdad es que chapó, aquí no existe ese cargo, ¿no? Tienen filtros. ¿Tienen filtros? Sí, los altavoces tienen... No, pero vocalizan a la perfección, Tienen una seguridad hablando. Es decir, un buen político, si quiere dar discursos, de leer, por descontado, que no. A mí me dan vergüenza cuando salen leyendo, porque nos quieren decir clarísimamente: yo soy un corto, pero vosotros también sois más, todavía que me habéis votado. A ver, si es así de claro, hombre, clarísimo. A ver, si es muy claro. A ver, pero cuando se ponen a hablar, que algunos se sueltan, no todos, la verdad tienen el miedo de decir aquello que piensan, porque ya el asesor de imagen: esto no lo digas, eso no lo toques. Caramba, eso no es tener libertad. Hoy en día todo es una cosa prefabricada, falsa, es un producto de marketing, lo que son, nada más. Pero cuando tienen esa facilidad, como le ha pasado a algunos en el pasado, en el presente no, porque está todo controlado. La verdad es que uno, si vas a un meeting, una conferencia, vibras, Yo tuve la oportunidad, y era ya muy mayor, fue unos años antes de fallecer, la señora esta que fue concejala aquí en Barcelona, la María Aurelia Capmany, me recuerdo que vivía en la Plaza Real, en un piso grande. Y fue una charla en Sant Boi hace muchos años, y la verdad éramos unas 40 o 50 personas, pero esta señora transmitía, la tenías delante y transmitía, emanaba algo. Luego vas a otros sitios y se ponen a leer. Bueno, ¿quieres que te diga? No, leer no. Pero acuérdate también que había un grandísimo... ¿Cómo? Había un grandísimo político español que probablemente es uno de los que mejor hablaba y como acabó el pobre. Bueno, acabó muy bien, y sobre todo uno que hablaba muy bien, Carrillo, la verdad, y la que a mi padre le impresionó muchísimo cuando estaba en el frente del Jarama, fue a la Pasionaria. La vieron en la plaza de Vista Alegre, estaba al lado de ella, y bueno, una mujer vestida de negro, y la verdad es que los galvanizó a todos.
Vamos, que ella les anima a que vayan al frente para defender la República. Fue algo increíble. ¿Cómo lo explicaríamos en este caso? En este caso es la energía que tiene. Sí, Piensa lo que... transmitía, o sea, que llegaba al común de la gente. En aquella época, prácticamente Este hombre decimos algunos que era discípulo, y más que nada por la forma en que acabó. Acabó, a ver, hay que decir una cosa, ahora se reverencia mucho y se le pone un nombre de un aeropuerto, pero prácticamente se pidió su linchamiento público. A mí me hace gracia que el señor Guerra fuera amigo suyo en los últimos años, cuando fue el que describía que el rey lo defenestrara. Que vamos, que me acuerdo muy bien de este señor. Bien, bien. Y muchas más cosas que no se pueden decir. Su propia gente le hizo la cama, hasta que le prepararon un golpe de Estado y lo echaron a la calle con el golpe de Estado. Es que fue así todo lo que pasó. Es que ya somos, solamente nos interesa si el Barça cambia o no cambia de entrenador. Vamos, hombre, por favor, o el Madrid si gana o pierde. Oye, preocupémonos de las cosas públicas. Hay uno en la antigüedad que hizo, que era un gran orador y se toma como ejemplo de orador, y que metiéndose unas piedras en la boca empezó a hablar, Demóstenes. Era tartamudo, y a través de unas piedras en la boca empezó a hablar y fue un grandísimo orador. Tiene que jugar con las emociones del público, de la audiencia, y sobre todo con las suyas. Y dosificarlo todo muy bien, es todo teatro. Por eso los actores aprenden a declamar. Es que un actor que sea plano, te quiero mucho, te odio, vale, perfecto. Eso no dice nada, pero según como te lo diga, ¿os acordáis de lo que se hacía hace años, teatro hablado? Radio Nacional y la SER lo hacía. Aquellas novelas, ¿os acordáis de aquellos culebrones por la radio? Transmitían vida, porque la voz, cuando se imposta bien, dices, rotunda, esférica. Hoy en día no se suele hacer eso. No, las radionovelas de la SER. Sí. Dice, fueron aquellos selectos sonidos los que provocaron en el éter aquella conmoción débica reproducida más adelante en la época del Renacimiento, que permitió la exaltación de sus artistas y la necesaria inspiración para provocar un género distinto de arte creador lleno de belleza y equilibrio. En todo caso, vemos siempre que es la plenitud subjetiva de un sonido, objetivo sin embargo a la percepción clarividente, lo que permite la estructuración o edificación de un determinado tipo de sociedad, de civilización y de ambiente social. Conviene tener en cuenta este principio cuando estudiemos el mantra en yoga. La mejor de las reglas en orden a sonidos es siempre la del silencio, pues en el silencio de palabras, de deseos y de pensamientos se gesta la calidad y la potencia de un sonido. Bien, ¿sabéis qué hacía el señor Adolf Hitler antes de dar un discurso? Hacía un silencio y en ese momento se metamorfoseaba. ¿Sabéis esto? Era otro. El que entraba a hablar era otro. Acababa el discurso, era el fulano de tal, el ciudadano tal. ¿Lo vemos? Ojalá cuando fueran al Congreso hicieran un silencio. Ojalá. Pues son tantas cosas que no hacen que francamente ¿para qué? ¿Lo vemos? ¿Continúo? Vemos lo que es el espacio neutro, que es el silencio. Vemos lo que significa el uso correcto de ese silencio. ¿Qué aprendimos cuando utilizamos la ciencia de pranayama, el invocar y el evocar? Entre dos respiraciones tiene que haber un intervalo, una pausa, ¿no? Y que si nos focalizamos en ese intervalo, en esa pausa, en ese punto neutro, tenemos las condiciones listas ¿para qué? Para tener una expansión de conciencia, para aprender a respirar de una manera diferente, completamente distinta. ¿Lo vemos? ¿Sí? La mejor de las reglas en orden a sonidos es siempre la del silencio, pues en el silencio de palabras, de deseos y de pensamientos se gesta la calidad y la potencia de un sonido. ¿Algo que aportar? ¿Alguna cosa más? ¿No? Adelante. Tengamos en cuenta también que nuestro universo, con todo su contenido, es el resultado de un sonido, el poder de un mantra, de una palabra o verbo emitido por la gloriosa entidad que llamamos Dios. Los devas cósmicos se hacen eco de este poder o de este verbo y lo descomponen en una indescriptible gama de sonidos menores y a través de las infinitas jerarquías débicas a sus órdenes
van creando con la materia vital o sustancia de creación coexistente en el éter del espacio todas las formas que constituyen el universo. Pensemos que los devas lo que hacen es sustanciar, ir condensando el éter, pasándolo cada vez más por filtros y filtros, añadiéndole algo, haciendo un conglomerado, y al final ¿qué tenemos? Una forma. ¿Qué hace el gusano cuando se convierte en crisálida? Empieza aquí a tejer hilo, ¿verdad? Alrededor. Y al final, ¿qué pasa con el hilo? ¡Yupi! Marché. Desplegué las alas y ¿qué hago? Me convierto en ¿qué? En otra cosa, ¿verdad? Vuelvo a poner la semilla, desencarno y aquello se convierte en gusano y repito el proceso. ¿Verdad que sí? Qué bonito, ¿eh? ¿Qué pasa cuando cae un grano o un pajarito ha depositado el grano de una higuera o de lo que sea? En cualquier sitio aparece un árbol magnífico al cabo de un tiempo. ¿Lo mismo? ¿Sí? ¿No? Cuando se crea una forma, es para que contenga una vida, ¿no? Una entidad. Un propósito. Pueden ser almas grupales, puede ser, son los vegetales en este caso, son almas grupales, dirigidos por grandes devas. No es todavía el potencial del reino animal, no, va muy lejos todavía. Es la línea par. Piensa que esa línea par es la línea que nos del segundo, el cuarto y el sexto rayo, la vegetal, la ofrenda del segundo Kumara. Lo trae la tierra como una bendición para el logo solar. De hecho, es un regalo del logos planetario al logo solar. No sé en qué si es Vicente o quién, dice que cuando el logo solar lo vio, lo bendijo. Bueno, el reino vegetal. Al logo solar, cuando vio el reino vegetal. El logo solar bendijo al logos planetario cuando vio la ofrenda del reino de esto vegetal. Una pregunta ahora que estamos hablando del sonido. No sé si es exactamente se puede hacer esa analogía. Se dice que somos, o sea, habría 7 grupos de egos, 7 grupos egoicos, que cada uno emitiría una nota. Son los rayos del alma, son los rayos, eso. Pero esa nota se puede relacionar con el sonido también, ¿no? Es lo mismo, es eso. Lo que pasa que, ¿qué nota emitimos nosotros? ¿Qué nota emite el segundo rayo? El primero, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. ¿Cuál es? Sabemos que el primero es voluntad o poder, el segundo es amor, sabiduría, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a nuevo orden mundial o magia organizada, ¿no? Pero realmente hay algo más dentro de esa expresión o nos hemos quedado solamente con el nombre. Porque el séptimo tengamos en cuenta que es construir algo nuevo, ¿eh? No vale, ¿eh? Y a través de un ritual, de un ceremonial que tiene muy en cuenta los elementos. No iban mal encaminados todos aquellos que construyeron las catedrales góticas, incluso dentro del modernismo hay muchísimos elementos que indican que había cierto nivel. O el señor que diseñó el ensanche de Barcelona, el hecho de la línea recta, los octógonos famosos que son las sillas de l'Eixample, todo esto, la diagonal, por ejemplo, todo esto indica que había cierto nivel. La antítesis, vamos, del barrio gótico, calle por aquí, calle por allá, sin ventilación y sin nada, todo otra diferente. Había algo más, ¿no? Había un tercero y sobre todo había un cuarto en el medio. El modernismo tiene mucho de cuarto, a pesar de que puede parecer a simple vista como un cuento de hadas, pues astralismo puro y duro. De hecho, la casa Bayó es, si la miras bien, es como una casa blanda, puro astralismo. Y si veis otra casa que hay, la casa Jujol, aquí en Sant Joan d'Espí, un discípulo también de él, fue el discípulo, el arquitecto que hizo lo de la Plaza España, la verdad es que parece también como, vamos, que no parece normal, parece etérea, como tuviera fuera de mantequilla o algo. Y si veis los chalets que construyó en el Parque Güell, en el que vivía, aquello tiene una forma que como casa no parece normal, no parece muy racional.
Parece todo como un cuento. Además, si lo miras bien, algunos de ellos parecen un hongo que sale de la tierra y parece que tiene una protuberancia, que es la que vivía él. Yo por dentro no he estado, porque las veces que he ido hay 40 horas de cola, pero francamente este hombre, en fin, que tenía cierta visión, incluso la Sagrada Familia, solamente verla, parece más bien una planta que está creciendo, ¿eh? Y arriba lo que hay son las flores, parecen cactus, ¿eh? Las torres parecen cactus, desde la lejanía, por supuesto. ¿Lo vemos? ¿Sí? Y las catedrales góticas en concreto, por ejemplo, los conventos de la Orden del Císter, los benedictinos. Yo estuve, creo que fue Alcobaça y no sé cuál era otro más en Portugal. Y en uno de estos hay una nave inmensa, toda de piedra, no hay nada. Y es el espíritu que quería del Císter, San Bernardo de Claraval. Es el espíritu que quería de una vida espartana, una vida pura, y sobre todo la piedra indica la fortaleza del alma. Pero no había ningún aderezo, ni retablos, ni nada de nada, una cruz y basta. Ojalá las iglesias estuvieran así, porque no habría atención más que para lo que el misterio que refleja la cruz. No la capillita de fulanito, de meganito, o la tumba por el suelo de un patricio que pagó la obra. Que lo peor que se ha podido hacer es meter tumbas en los templos. No van a estar más cerca de Dios, ¿eh? No. Está bien. ¿Qué pretendía con la creación? ¿Del Císter? No, de los templarios. ¿Que con la creación de los templarios? ¿Qué pretendía? Yo imagino que es el tema de los guerreros de la luz. Pero el guerrero de la luz tiene un pequeño problema. Ha de enfrentarse todo de temprano al poder económico y al poder eclesiástico. Es decir, el poder eclesiástico es la tradición, poder económico político también es tradición, pero lo entendemos más en esta vida moderna. El religioso no se entiende, pero si le ponemos el título de tradición, el nombre de tradición, sí que se entiende perfectamente. Pero los templarios obedecían al Papa. En principio obedecían al Papa. Eran monjes guerreros, ¿eh? En diferentes partes del mundo. Aquí en concreto se llamaron la Orden de Montesa. Y bueno, hay una historia que si ellos fueron los instructores del rey Jaume I, aquí en el castillo de aquí abajo de Miravet, en el delta del Ebra. Y bueno, hemos de entender una cosa. Todo lo que pasó hace tanto tiempo tiene un aire de fabulación. Libros como este del señor Gordon Brown, todo lo que ha escrito, a ver, yo me lo he leído casi todo, creo. A ver, incluso el tema del misterio, el mayor misterio, aquí arriba he ido 3 veces o 4 ya, aquí a Rennes-le-Château, en Francia, que estuvimos hace unos años, todo el grupo. A ver, ¿qué pudo haber encontrado aquel señor de Rennes-le-Château? ¿Dinero? No. Creo que encontró documentos. Y para los documentos se le pagó una fortuna para que se callara, hablando en plata. Documentos que probablemente estén en la Biblioteca Vaticana. A ver, yo estuve en Israel en el año 90 y allí explicaba además que eso se ve que es verídico, que cuando pasa esto, esa comunidad se va, desaparece de allí por completo. Que luego, unos años después, el emperador, ¿cómo se llamaba este? Tito Livio fue el que les destruyó el templo por segunda vez o por tercera. Lo destrozó absolutamente todo, se llevó las piedras para otro sitio, es decir, poco menos que con Cartago, echaron sal para que no creciera ni la hierba, ¿no? A ver, es muy extraño que 300 años después la madre de Constantino, la después llamada Santa Elena, se encontrara la cruz allí o un trozo. Eso no se lo cree nadie, teniendo en cuenta que aquellos casi, a ver, la vida es como es, que no es de fiar esa historia. De ninguna manera. Ahora, a mí me sirve el cristianismo, el mensaje en tanto en cuanto despertar de conciencia crística y sobre todo camino hacia la cuarta iniciación. Todo lo demás son aderezos. Y además, una de las cosas que te dice hasta dónde se ha llegado es que el único que hace una presentación lógica a través de cartas de diálogos es Pablo de Tarso, un enemigo acérrimo de los cristianos, el único iniciado, el único que sabía lo que hacía. Los demás, si algunos no sabían ni leer ni escribir. Entonces, a ver, lo que pasa es que esto se ha tomado como dogma de fe y la gente prefiere creer a conocer. Es un tema que ahí está, ¿no? Ahí está, y tampoco con respecto a Mahoma hay las mismas dudas.
con respecto a cualquier fundador de cualquier religión del mundo hay las mismas dudas. ¿Por qué? Porque en lugar de quedarnos con el mensaje, confundimos y nos interesa más la vida del mensajero. La vida del mensajero es una vida de un mensajero. ¿Qué quiere decir? Aquel que lleva el mensaje, pero no es dueño del mensaje. Eso debe quedar siempre claro. Y se ha confundido en el cristianismo, sobre todo en el catolicismo, se pierde el tiempo. Eso lo dice tibetano, que si nació el niño era rubio, nació en un pesebre, ¿y a quién le importa eso? No le importa a nadie. La expresión ama a tu prójimo como a ti mismo, que es un pensamiento simiente, es un mantra, pero no para repetir como un tonto, como un papagayo, sino para analizarlo. Cuando se comprende su significado, emana una vibración que te acaba galvanizando y acaba convirtiendo a tu vehículo emocional en un fiel reflejo del alma. Imagino que esto, si venimos de la Iglesia Católica, por lo menos yo vengo de la Iglesia Católica, hasta los 14 años le dije adiós, pero vamos, me queda claro lo que hice. Y luego lo que hice, no me tengo que arrepentir para nada de las novenas que hice, ni las veces que me arrodillé, de las veces que comulgué, porque en el fondo entiendo que es más o menos lo mismo que la búsqueda interior tal y como la propone la jerarquía planetaria. Dejamos de lado la hostia consagrada, el altar y la ceremonia y lo aplicamos al verdadero simbolismo, que es expansión de conciencia, revelación divina. Eso es la hostia consagrada, lo sabéis, ¿no? Lo demás es un aderezo. La gente va y se fijan más en las enaguas del obispo. A ver, si es así, si es que, a ver, quien dice esta porque la conocemos, pero que en todo el mundo es lo mismo, porque los monjes en todo el mundo, los sacerdotes van bien vestidos, No hemos podido ver los antiguos oficios de los templos de Grecia, pero imaginaos el templo en la Acrópolis, el de Palas Atenea, que era la estatua cubierta de oro, lo que debió ser eso, y la luz que emanaban las velas, o por ejemplo Santa Sofía, hace 1500 años, con las luces que tenía que se veían en todo el fósforo, con la luz, en el cielo tan limpio que debía haber en esa época. Es decir, es que es otra cosa. O los templos de Egipto. Imaginaos Karnak con todas las pinturas, o Abu Simbel, o Edfu, donde está el niño Horus con todo su esplendor, todos sus candelabros. Pues que lo de Abu Simbel debió de ser la leche. Si ahora es bonito y lo han desplazado, en aquel momento, el día del cumpleaños, entraba la luz por la puerta y iluminaba en el rostro al faraón, a Ramsés. ¿Cómo se llama aquel señor? Ramsés II. ¿Cómo se llama su mujer? Nefertiti. ¿Cómo se llama la de Tutankamón, la mujer? Isis, es la diosa. ¿No era Nefertari? O si no, mira, lo que tuvieron que ser los desfiles en el paseo donde está allí en Teotihuacán, en México, Distrito Federal, el paseo que hay entre la pirámide de la Luna y la pirámide del Sol. Aquello tuvo que ser esplendoroso, magnífico. O la isla de Pascua, los Moais. Los templos de la antigüedad, todos debieron de ser magníficos. Y en Oriente, ni os cuento lo que hay, de pagodas, es una cosa impresionante. Bueno, muy bonito. Y la pregunta, ¿y ha revelado una conciencia nueva? Bueno, pues por el karma de la zona hay que decir que no. Por el karma de nuestra zona hay que decir que tampoco. Pero bueno, estamos aprendiendo todos, ¿no? ¿Sí? Continúo. Desde tal punto de vista puede ser afirmado que cada ser, cada cosa y cada átomo de sustancia, de no importa qué procedencia, desde lo más exaltado a lo más humilde, constituyen una escalera misteriosa de sonidos que se extienden desde el verbo solar aún, hágase la luz, hasta la pequeña vocecita o sonido que emite el más insignificante electrón dentro de un átomo. Anda, los electrones hablan, emiten una vibración, todo emite una nota, todo. Lo importante es que aprendamos a verificar qué nota estamos emitiendo nosotros, porque igual descubrimos con sorpresa que no emitimos absolutamente casi nada, o lo que emitimos es de muy baja calidad. Nos sentiríamos aturdidos si reconocemos un día que no emitimos absolutamente nada válido. Hombre, el absolutamente es muy rotundo, ¿no? Nos damos un margen de confianza, ¿no? Un poquito. ¿Qué pasará si descubrimos un día que, bueno, pues yo todavía no he descubierto la nota vibratoria que emito? Y ahora os lo pregunto, ¿qué nota vibratoria crees que emites tú? Y luego uno por uno, ir hablando. Me miras a mí y miras la pantalla. A ver.
Santi, ¿qué nota vibratoria emites tú? El om. El om no. Tu nota vibratoria. Om. No, eso no me vale. Sí. Tu nota vibratoria. ¿Qué crees que emites de vibración? Pues un fa. La nota de la naturaleza. Bzzz. El om en fa. El om fa. ¿Vos? No tengo ni idea. Ni flower, ¿no? No tengo ni idea. ¿Vos, hermano? Night flower. And you? Nothing. And you? Nothing. Me too. Nada. A ver, ¿cómo sabemos esta nota? Nosotros no escuchamos esta nota. Creo sinceramente que en este momento todavía no percibimos. Sí que es verdad que a veces en algunas meditaciones, algunos días que, por ejemplo, los plenilunios, novilunios, a veces hay como una especie de exaltación energética, los devas parece que te están abrazando, y sé que hay un momento que se nota un sonido interno. No es el acúfeno tráxico del bzzz, sino que es un bzzz, pero suave dentro. Suele venir por aquí a la altura de la pineal, va hacia la alta mayor, por esta zona, te galvaniza esta zona con un fresquito muy bueno. Pero a ver, ¿aparece cuando yo quiero? No. Cuando yo quiero no viene. Y cuando a lo mejor no me apetece, aparece. Mejor en el metro, dices, caramba, ahora. Pues sí, vino ahora. Creo que esta vibración es captada por los devas y por descontado por el Arram, por el maestro. De hecho, nos buscan por esa vibración, no por las veces que hemos estudiado la doctrina secreta o hemos ido a misa. Si no vamos un domingo a misa, o no hacemos el Ramadán, o no comulgamos, o no nos confesamos. Eso no lo van a tener en cuenta. No. ¿Y esa nota vibratoria? ¿Cómo? ¿De dónde procede? ¿Del alma? Vive del sonido que emite el alma, claro. Cada rayo, pues lo que comentábamos antes, cada rayo tiene una nota vibratoria, no la conocemos. Hay en los libros del tibetano unos mantras que no tienen apenas vocales, todo consonantes, de palabras de poder de los rayos, pero estas palabras te las enseñan en la iniciación. Y además, para que te aprendas eso, tienes que aprender otras antes. Esas te llevan a unas terceras, a unas cuartas. Es decir, puedes estar toda la encarnación, si tuviste la iniciación a los 25 años y estás por los 65, pues llevas casi 50 años, como aquel que dice, hilando fino, ¿no? Tejiendo. Vas tejiendo, mira, sí. La palabra es tejer. Porque a ti te han dado, además es muy curioso, porque te han dado la trama, el hilo largo, pero la urdimbre la pones tú. Es decir, el hilo horizontal que va cosiendo los otros, lo vas poniendo tú. Sí, mira, está bien, porque es el antakarana y la parte horizontal te toca a ti. Muy bien, mira, buena. Estáis atentos hoy, me parece, ¿no? ¿Verdad que estáis atentos todos? Es que tengo muy buen fluido, hoy. Hay una facilidad para hablar tremenda. No pasa todos los martes, Perdona, pero llevamos ya una temporada que en concretamente... Entonces viene él a hacer la clase, ¿no? Seguramente que será él. Pues ya sabéis, le preguntáis a él, A mí no, ¿El famoso nombre esotérico? ¿De qué? ¿De los rayos? No, el nombre que te dan en un momento dado. Eso te lo darán cuando llegue el momento. Te pondrán un anillo, pero un anillo te lo puedes tú, con el carnet del Barça, de ser un anillo. Mira, mi DNI... O sea, esto es lo que hablabas el otro día, que te dan un anillo, Claro. te dan la llave y entonces cada no. Mira, el nombre te lo da más tarde. Mira, ahí tú si lo pierdes, tú verás. Mira, yo tengo un DNI con el Estado español. Ese es mi anillo de compromiso con el Estado español. Y tengo uno con el banco, que es mi tarjeta de crédito. Así de claro. Son anillos, es que la gente no lo ve así, pero son anillos. Son anillos. Que tengamos entre nosotros ese vínculo es una cosa. Si tú te fijas bien en esta mano, vas a ver un anillo. Y si te fijas bien en esta también. Averígualos porque están ahí. Y luego me dices alguna cosa en privado. ¿Me lo explico? Mírate bien la mano. Míratela. Míratela. Está. A ver, si sabes un poco de rayos, lo vas a ver el color que tiene. Otra cosa es que tú veas cómo te pone el anillo. Eso es ni más ni menos, formas parte de ¿qué? De esta comunidad, ni más ni menos. ¿Eso significa algo especial? Nada. Tendrás que pagar el IBI del piso, tendrás que pagar el transporte, y tendrás que comer y tendrás que ir al médico cuando no puedas. A ver,
La gente se cree que eso de los mantras, que abren los éteres y entra en la comunicación, es el ábrete sésamo y venga, la comida ya está hecha, y un cuerno. Un día el elemental te hará la comida, pero llegará un día que te va a envenenar. Serio. Los elementales estos que se invocan con fines personales y egoístas, no para, oye, a ver si podemos ayudar, ¿qué podrías hacer? Eso es otra cosa, que tampoco habría que hacerlo, para así de claro. Pero, mira, prepárame la comida, prepárame la ropa, te lo van a hacer. A la tercera o cuarta vez, como te descuides, te envenenan. Es su trabajo reírse de los humanos, porque son devas inferiores en evolución muy inferior a la humana. Nosotros, para contactar con los que están por encima de nosotros, deberíamos hacer un trabajo mucho mayor, prepararnos mejor. Pero yo no me preocuparía tanto de eso, Yo a lo largo de los años me he dado cuenta que en momentos puntuales me han aparecido, me han tocado la ventana, estoy aquí. Y eso es muy importante, Momentos puntuales, que estás con una cosa así como que no acabas de... aquello no sale y estoy aquí, ¿Qué quiere decir estoy aquí? Cuenta conmigo. Háblame. ¿Habláis con vuestro deva, con los devas de vuestra casa, cuando os vais o cuando volvéis cada día del trabajo? ¿Saludáis a los devas o no? ¿No los saludáis? Pues yo lo hago en el portal, mentalmente, y se me rodean en el cuello, me picotean la cabeza, hacen de todo. Mirad, a mí, en su momento, me picotearon la garganta. Y por eso puedo hablar tan bien. Sí, tanto, vaya, no tan bien, tanto. ¿Lo vemos o no lo vemos? Oye, que no os estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. El día que levite no os lo vais a creer. Y os cobraré entonces la entrada, mira. Dice, en todo caso, esta escala de sonidos viene regida por una inmensa jerarquía edébica que utiliza su poder para crear aspectos objetivos como un árbol, una roca o una nube, o subjetivos como una característica psicológica humana o un ambiente social. A ver, si tenemos que pedir algo que no es nada recomendable, si pedimos luz, que sepamos que nos van a mandar una piedra para que tropecemos y nos demos cuenta que no estábamos atentos. Pero yo os pido que pidáis luz para ver la piedra si os cambia de vez en cuando. Porque si tropieza uno con una piedra que no vale un pimiento, dices, pues menudo idiota. Pero ¿y si tropiezas con un diamante en bruto? ¿Os habéis parado a pensar esto? Tropezar con un diamante en bruto, que coges la piedra, la nariz y dentro hay una joya maravillosa. ¿Qué significa eso? Perseverancia. ¿Lo dejamos así? Oye, gracias a todos hoy, Gracias. Creo que tenemos conexión vía... ¿Me entendéis, no? Mira, hemos hecho 10, qué maravilla. Uf. Pues muchísimas gracias, qué año más bueno, Señor. La cabra que tiró al monte, ¿no? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.
Amén.